tardes, disculpen. Dios nos permite este tiempo también para poder escuchar la palabra y realmente que Dios pueda hacer que trabaje en nuestro ser. Vamos a comenzar alabando esta tarde. Vamos a cantar el himno número 211 del Himnario Bautista. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Sí, realmente por el Cordero de Dios es que hemos recibido la salvación, como está escrito, ¿no?, en su palabra. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que realmente con su sacrificio nos ha quitado el pecado y nos ha vuelto justos, santos y perfectos para presentarnos ante el Padre. Así también mandamos saludos a los hermanos que sintonizan mediante las redes sociales en Facebook con la sigla de Misión Buenas Nuevas La Paz, Misión Buenas Nuevas Bolivia, y de esa manera pueden escuchar la palabra y también se puede transmitir también a aquellos que necesitan en diferentes lugares. Y a los hermanos que van sintonizando también mediante Radio Jerusalén, la emisora que lleva la palabra las 24 horas del día, llevando el Evangelio hacia todo lugar. Vamos a orar esta tarde, hermanos, para poder comenzar el culto de esta tarde. ¿Podemos inclinar nuestros rostros, por favor? Señor, gracias por este tiempo que usted nos permite para poder recibir el alimento espiritual, el alimento que solamente da a los que creyeron en usted, Señor, de que usted murió por nuestros pecados y nos ha dado la salvación. Gracias, Señor, porque también nos permite de la misma manera el poder llevar la palabra hacia todo lugar,
el Evangelio puro, Señor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hizo por todos nosotros en el mundo. Que todo aquel que puede creer en usted realmente pueda recibir la vida eterna, la salvación. Gracias, Señor, también así por cada hermano que escucha su palabra, Señor, y se va conectando con su palabra, Señor. Así también su iglesia de a poco también va avanzando, Señor, conforme a lo que está establecido en su voluntad, Señor. Así también permítanos el lugar, el terreno, Señor, para poder avanzar juntos con un solo corazón, Señor. Y en cada proyecto que se tiene en la iglesia, poder avanzar, Señor. Que también muchos puedan conectar de esta manera con su palabra, con el Evangelio, Señor. También a cada hermano que presta un servicio a su iglesia, se permita para poder seguir adelante también en su vida cotidiana, Señor, pero principalmente para poder predicar y llevar la palabra, que sea usted el que lleve el Evangelio hacia todo lugar, Señor. Gracias por este tiempo, te lo agradecemos en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Amén. Sí, hermanos, realmente la misericordia de nuestro Señor cada día se puede mostrar. Así Él nos ha dado la salvación por el amor que realmente profesa en nosotros. Por su misericordia es que hemos recibido la salvación y así avanzamos confiados en nuestro Señor Jesucristo. Por eso también nos permite el testimonio para poder mostrar realmente su obra ante nosotros, que realmente sea Dios el que hable a través de cada uno, ¿no? Vamos a invitar a los hermanos para que puedan dar testimonio esta tarde. ¿Algún hermano o hermana que quiera testificar realmente cómo Dios está trabajando en este tiempo? También así, ¿no? Las buenas nuevas se transmiten hacia todo lugar. Y también mediante los medios de comunicación, en Facebook, también Radio Jerusalén, podemos escuchar la palabra. Y esa palabra que edifica, que nos trae la paz en nuestros corazones, la vida, la felicidad. Y cuánto más podemos seguir adelante confiados en esto, que realmente Dios mandó a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. Por eso también invitamos, ¿no?, a los hermanos para que puedan dar testimonio esta tarde. Algún hermano que pueda dar su testimonio, ¿no? Sí. Podemos invitar también, ¿no?, directamente. Sí. Hermana Marta, ¿puede pasar para poder dar su testimonio, por favor? Así también recordamos, ¿no?, poder apagar los celulares para escuchar con atención la palabra el día de hoy. Gracias. Buenas tardes, pastor, hermanos, buenas tardes. Sí, no quiere subir a testificar y ya testifiqué, dice uno. Pero si es la gracia de Dios, así agradezco, ¿no? Porque me invita. No es el hermano, sino Dios. Quiere que fluya, ¿no?, en mi corazón la palabra. Por eso, así puedo creer, ¿no? Sí, muchas gracias a Dios. Gracias doy a Dios en este tiempo porque Él desde aquel día que me he encontrado en este camino y donde estoy es porque Dios me buscó, me encontró, fracasada, arruinada, endeudada, así. Y por eso yo puedo agradecer hoy en día que Dios hasta hoy me mantiene, ¿no? Me cuida, me ama mucho, ¿no? Me cuida, me ayuda. Él está conmigo cada día, ¿no?, para guardar mi vida, ¿no? También para guardar a cada uno de mis hijos, su salud, su vida y cómo Él dirige sus corazones. Y de verdad yo puedo agradecer, ¿no?, aunque mis padres, ¿no?,
Me dejaron a mí, mi papá me dejó con mis 13 años, voy a recordar aquel tiempo. Y también mi mamá me dejó con mis 26 años. Mis padres han fallecido muy temprana edad, ¿no? Mi papá con mis 38 años ha fallecido mi papá. Y mi madre también ha fallecido con sus 47 años. Y de verdad solamente yo puedo ver el amor de Dios. Aquel día cuando me encontró Dios, podía como de verdad agradecer que apareció un Padre que me puede cuidar así, ¿no? Entonces, pasando el tiempo, ¿no? Yo como anunciaba el Evangelio mucho y de verdad como Dios me guardaba por su palabra, solamente por su palabra me podía guardar. Y también, pasando el tiempo, también Dios me hacía como, me mostraba un siervo, ¿no? Otro siervo, otro siervo, otro siervo, así, ¿no? Muchos siervos había conocido yo también, ¿no? Y de verdad yo puedo como agradecer, doy gracias a cada uno de los siervos que Dios me ha permitido, ¿no? Diferentes sabores de los siervos podía como probar, ¿no? Por eso yo puedo agradecer a Dios, tan misericordioso Dios, con grande amor, ¿no? Me buscó. A mí también, ¿no? La promesa que Dios me ha dado, ¿no? Aquel día yo estaba muy endeudado y también David era fugitivo, ¿no? Me enfocaba en su vida de David porque él vivía, ¿no? Escapándose de todo, vivía perseguido, así vivía él, aquel. Entonces estaba en mi vida así. También me enfocaba con la vida de José, ¿no? Cuántas cosas pasó. Así, ¿no? Pasando así, ¿no? Yo también mi vida es así, ¿no? Así Dios me ha guardado en esta iglesia. Yo puedo agradecer, ¿no? Cuántos años me ha guardado, ¿no? Puedo recordar desde que el día que me encontró Dios hasta hoy. 2002 me encontró Dios a mí, ¿no? Un 16 de abril, 12 de abril me encontró. Hasta hoy Dios me guarda por la misericordia de Él. Estoy acá en este momento como compartiendo, ¿no? Mi testimonio con ustedes. De verdad es Dios tan misericordioso. Dios había hecho todas las cosas para mí, pero a un principio yo entendía que yo quería hacer, ¿no? Yo quería hacer, ¿no? Con mi fuerza, así, mi sabiduría quería poner, pero no es así, no había sido así. Me di cuenta que yo no puedo hacer nada si Él hizo todo por mí, ¿no? Murió en la cruz, hizo todas las cosas por mí. Así también por cada uno de mis hijos ha hecho y por cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, también Dios hizo todo, ¿no? Solamente nos queda escuchar, oír la voz de Dios y vivir agradecido delante de Él. Solo eso nos queda y Dios nos guarda, nos cuida todos los días. Un día yo había escuchado esa parte donde, ¿no? Dios está conmigo, ¿no? Dios está conmigo. Dios siempre voy a recordar, ¿no? Un día pastora también decía, ¿no? Ustedes en vez de mirar la tele, la novela, ponerse la tele de frente, pónganse, Dios está conmigo, sí. Pero esa palabra me ayudó muchísimo también, ¿no? En ese tiempo, son cada etapa que Dios me hacía pasar. Pero también puedo agradecer por cada área, ¿no? Por cada lugar que Dios me pone para poder estar ocupado, ¿no? En la iglesia. Entonces, por esas áreas, por esos lugares que Dios me pone, yo puedo como agradecer a Dios porque a través de eso me cuida mi corazón. Eso yo podía entender, agradecer a Dios, agradecer al siervo por la palabra que nos da cada día. Y de verdad, como hoy día también nos hablaba, ¿no? De verdad, esta carne, ¿no? Este corazón muchas veces es engañoso, quiere escuchar la voz de otro lado, ¿no? Satanás nos quiere zarandear con los pensamientos.
pero si hay palabra en nuestro corazón, podemos evadir de ese pensamiento, de ese deseo que uno tiene. Puedes como fácilmente como evadir, ¿no? Evadir, ¿no? Dejar, ¿no? Salir de eso. Eso yo puedo entender en este tiempo, hermanos. Yo quiero agradecer esta parte, ¿no? Por la iglesia que Dios, este mesón, ¿no? Es como mesón, ¿sí? Un día me encontré a Dios como medio muerto. Me encontró, me curó, me vendó, me trajo a este mesón. Pero Dios me mantiene aquí. Por eso estoy muy agradecido, hermanos. De verdad estoy grandemente agradecido por cada uno de los hijos que Dios me permitió. Y así allá, ¿no? En Perú, mi hija Laura, ¿no? Ella también está sirviendo, gracias a Dios. Roberto Pablo en Argentina. Mi otra hija allá en zona sur. Dios va a trabajar grandemente con ellos también, hermanos. Y por eso, por cada una de las vidas de mis hijos, estoy agradecida y por la familia también. Así, no, en esta tarde yo quiero agradecer, hermanas. Muchas gracias por escuchar. Sí, muchas gracias. Realmente es la obra de nuestro Señor la cual se manifiesta para poder mostrar realmente cómo ama a su hijo, a sus hijos, ¿no? Sí. ¿Tenemos tiempo para un testimonio más? Vamos a invitarnos, hermana Natividad, puede pasar para poder dar su testimonio esta tarde, por favor. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Yo doy gracias a Dios porque me nombró para que salga. No. Yo doy gracias a Dios porque me tiene de pie en este tiempos. Ya también pasó tanto tiempo en vivir, pero cada día más y más uno puedo asomar a Dios para poder escuchar la palabra y tantas cosas, ¿no? Yo no conocía a papá verdadero que tengo ahora, al papá Señor Jesucristo. No conozco a padre carnal, ni en foto. Papá había muerto cuando yo tenía 8 meses. Y a los 45 años se había muerto mi papá. Bueno, yo me crecí por allá, por aquí, porque también me había quedado a mis 8 meses y del cementerio me ha recogido una persona para que pueda criarme él y ella. Y me crió así, me he criado sin papá, sin mamá. Todo era trabajar y trabajar. Yo creo me han hecho crecer para servidumbre. Y lo más triste que no me han puesto al colegio, a la escuela, eso. Muy humillante en mi vida, porque no sé leer y escribir, pero ahora he dejado de trabajar 1 año y estoy aprendiendo. Y para mí ha sido en mi vida muy humillada vivir sin leer y escribir como ciega, ¿no? Biblia, compro Biblia, les regalo a mis sobrinos, compro Biblia, les regalo a mis familiares, toma, aquí la palabra. Con esto van a preguntarse cómo van a vivir en la vida, así también testificando poco mi vida, ¿no? Pero doy gracias a Dios también. Mamá sola he criado a mis hijos, sola, así como mamá. Yo me había quedado con 3 hijos a mis 27 años y crié a mis hijos. Con la gracia de Dios, yo no he pedido ni un pan porque decía, me va a quitar mis hijos. Y
no quiero, yo no importa, voy a trabajar, con lo que sea voy a mantener a mis hijos así, lavando ropa allá, haciendo una cosa, otra cosa. Ya así he vivido, pero doy gracias a Dios que estoy de firme. Me han detectado un mal de corazón de hace 27 años atrás, o mejor dicho, a mis 27 años, joven, con 3 hijos. Mi esposo me abandonó, se fue, actual vive, ¿no? Pero yo no le he pedido, que decía que me van a quitar a mis hijos. Yo nomás me voy a criar a mis hijos. Mamá sola he criado, con la gracia de Dios. Dios me ha ayudado bastante. Y yo ya avanzado de tiempo me cuidan mis hijos. Henry viene los lunes. A su esposita le pregunté, ¿está bien que venga así los lunes? Porque también ellos son familia, que deben vivir los dos. Y tal vez yo puedo estorbar, tampoco no voy yo donde viven. Y Jimenita me dice, no mami, está bien, nosotros estamos bien, hemos entrado de acuerdo que te venga a ver los lunes. A veces hay reunión aquí, martes, a veces miércoles. Ya nada más me voy a ir. Ya digo así, mi hija viene los días sábados, así hayan entrado de acuerdo, nos cocinamos. Así hablamos, hay algo que hacer, hacemos. Así nos sentamos en el solcito. A veces salimos a pasear por ahí, me llevan. Bueno, yo puedo todavía, pero ellos quieren, desean llevarme. Ya también. Por la gracia de Dios, tengo unos hijos bendecidos. Ahora, yo tiempo he recibido la salvación, pero he ido por la gracia de Dios, conozco los lugares, ¿no? Que los 9 departamentos conozco. También les llevé a mis hijos, vamos a pasear, vamos, soy adicta para ir a pasear. Después he conocido Lima, Chile, Colombia, Argentina, también lugares que he conocido, Dios me ha hecho conocer. Ahora, Corea vamos, dice mi hijo, ¿no? Ay, no creo que ya hijo pueda ir. Yo, si ustedes vayan, son jóvenes, hay que aprovechar, así. Yo molesto, nomás puedo ir, así. Pues, hermanas y hermanos, les doy gracias por tener paciencia conmigo. Yo estoy feliz delante de ustedes. Muchas gracias, ese es mi testimonio. Sí, muchas gracias. Realmente es la obra de nuestro Señor, ¿no? Vamos a ver a continuación un video de la Universidad Kim Cheon, el cual se va a reproducir en este momento. Podemos prestar atención. ¿Solo sigues a la multitud? Bueno, si te apegas al status quo, nada cambia. ¿Esto es posible? Si construyes tus propias habilidades, el cielo es tu límite. ¿Piensas que puedes perseguir tus sueños? No, yo voy a construir mi sueño aquí. Porque nosotros tenemos una universidad que transforma el potencial en posibilidades. Universidad Kim Cheon, un nuevo universo de posibilidades. Universidad Kim Cheon. La ley de la atracción que mejora tu potencial comienza con un objetivo claro. Nosotros tenemos un objetivo muy claro. Es ser la universidad donde los estudiantes son los más felices. Nosotros creamos un futuro feliz para nuestros estudiantes al guiarlos desde su formación educativa a un empleo satisfactorio a través de una tradición duradera y experiencias acumuladas. La Universidad Kim Cheon es el centro de la educación coreana, conectando la región del mundo. Está comprometida con la innovación en educación, gestión y colaboración entre industria y academia.
proporcionaremos apoyo práctico e inquebrantable para convertir a los estudiantes en líderes a nivel mundial. La Universidad Kim Cheon es una universidad de 4 años especializada en enfermería y ciencias de la salud, con más de 45,000 alumnos a nivel nacional. Reconocidos por nuestras excepcionales tasas de empleo, somos una universidad integral que posee el mayor número de programas relacionados con la salud. Su conveniente ubicación, con un excelente servicio de transporte y un hermoso campus, semejante a un parque, enriquece la vida universitaria de nuestros estudiantes. Y eso no es todo. La era de la IA. Cultivamos la creatividad y los talentos multidisciplinarios, los cuales nos convierten en una universidad esencial para la comunidad local. Valoramos a cada uno de los estudiantes y los impulsamos a convertir grandes sueños en grandes posibilidades. ¿Cuál es la clave para desbloquear el potencial? El apoyo inigualable al crecimiento. En la Universidad Kim Cheon, el aprendizaje genuino nunca termina. A través de la innovación en educación, hemos presentado un sistema superior, autodirigido y centrado en la educación multidisciplinaria. Nuestro sistema académico flexible es personalizado para cada estudiante, equipándolos con habilidades y cualidades que son buscadas por las industrias de la región. La Facultad de Cuidado Humano. Cultivamos profesionales con integridad, habilidades prácticas y un fuerte sentido de propósito. La Facultad de Atención Sanitaria. Pioneros descubriendo nuevos horizontes con tecnología de vanguardia y conocimientos especializados. La Facultad de Enfermería. Una institución certificada. Prepara enfermeros con liderazgo mundial. La Facultad de Convergencia de Innovación Local fomenta el talento de clase mundial a construir el futuro. Son nuestra comunidad. A través de nuestras 4 facultades, 20 departamentos y una división, los estudiantes nutren sus aspiraciones, donde su admisión los dirige al empleo asegurado, sin problemas, proyectando un futuro feliz. Ofrecemos becas a todos los que se atreven a soñar y los dormitorios del campus, disponibles para acoger a todos los alumnos de primer año. Ofrecen un costo de vivienda muy accesible. Mientras estén estudiando aquí, puede que encuentren desafíos y dificultades, pero si los enfrentan con una mente abierta y con compasión a otros, creo que incluso el estudio puede convertirse en una experiencia que disfrutarán. Habrán altibajos, pero espero que el precioso corazón que tienen ustedes surja y los transforme en estudiantes que contribuirán a la próxima generación de una hermosa manera. ¿Qué futuro estamos construyendo con las posibilidades de la Universidad de Kim Cheon? Una institución global que intercambia y coopera con las instituciones extranjeras y se proyecta al mundo como el centro de la educación coreana. Como una universidad especializada dedicada al éxito estudiantil, fomentando talentos en la convergencia de la atención médica a través de la innovación digital, juntos abriremos un universo de nuevas oportunidades en un mundo más amplio. Uniendo la región y el mundo como el centro de la educación coreana, Universidad Kim Cheon. Sí, un fuerte aplauso, ¿no? Realmente es el lugar donde van a estudiar nuestros hijos, nuestros nietos y toda la familia en el servicio hacia nuestro Señor. A continuación vamos a dar paso al punto más principal de esta tarde, la prédica mediante Pastor Andrés Lim, el cual nos va a compartir la palabra del siervo de Dios. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Todos ya testificaron? Testificaron todos, ¿no? ¿O alguien también desea testificar? ¿Cuántos hermanos testificaron? Todos. ¿O alguien más quiere testificar? ¿Qué tarde llegaron alguien? Está bien todo, ¿no? Entonces ya vamos a buscar. Si no quiere testificar, ya otro día. Ya, Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27. Éxodo capítulo 27, luego desde el versículo 9 voy a leer.
Sí, encontraron Éxodo capítulo 27, versículo 9, voy a leer. Y asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortina de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado, sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortina de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortina de 50 codos, sus columnas y 10, con sus 10 basas. Y en el ancho del atrio por el lado del oriente. Al este habrá 50 codos, las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus 3 basas. Y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Y todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, y sus capiteles de plata y sus basas de bronce. La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. 19. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Aquí Éxodo capítulo 27 parece leyendo poco duro, ¿no? Tampoco podemos entender bien, pero solo eso nomás entender qué cosa yo también leyendo. Explica sobre está construyendo, ¿qué construyendo? El tabernáculo, ¿sí? Entonces, para construir el tabernáculo, Éxodo capítulo 27, 9 explica, ¿sí?, sobre el atrio del tabernáculo. Ese atrio del tabernáculo es el muro, hablando del muro, ¿cierto? El muro del tabernáculo. Sobre eso hablamos en esta tarde, ¿sí? Entonces, solo eso y puede entender. Y construyendo el tabernáculo, luego para entrar sí o sí tiene el muro. Por este muro, el atrio del tabernáculo puede distinguir, ¿no? ¿Sí? Cuando solamente hay el lugar santo, el lugar santísimo, entonces cualquier persona puede entrar, no puede entrar. Por eso por el atrio del tabernáculo está rodeado como el muro. Entonces aquí hemos leído, sí, explicando. Sí, aquí 9, ¿qué dice? Harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortina de lino torcido, de 100 codos de longitud para un lado. Sí. Leyendo ese atrio del tabernáculo es materiales. ¿Qué materiales usa? Sí, aquí está escrito, ¿no? El atrio, cortina de lino torcido. Por ese ese lino torcido
haciendo el atrio del tabernáculo. Entonces, un lado 100 codos, ¿no? Sí. Luego otro lado también 100 codos. Luego, ¿qué lado? Otro lado, sí. Está confundiendo, ¿verdad? ¿No ustedes? Sí. Ya aquí está escrito más correcto. 18 sale, 18. Entonces, para imaginar ese atrio de tabernáculo, 18, creo que leyendo va a imaginar mejor, ¿no? Ese atrio de tabernáculo. 18, ustedes pueden leer ya. 1, 2 y 3. Cada uno, ¿no? Está leyendo cada uno. ¿Junto podemos leer junto ustedes? ¿Sí? Porque eso leyendo, ya qué medida más o menos, cómo está ese atrio del tabernáculo. Ya. 1, 18, ¿no? Junto, 1, 2 y 3. Entonces ya puede imaginar ese atrio de tabernáculo, ¿no? Un lado, ¿qué lado? 100 codos. La longitud, ¿verdad, no? Donde hay más largo, 100 codos. ¿Qué parte? ¿Parte norte o sur o este o este? Sí, creo que no ubica bien ustedes, no ubica bien, ¿no? Entonces, 100 codos, ¿qué lado 100 codos? ¿Por dónde entra entonces al tabernáculo, el atrio de tabernáculo? ¿En qué, por dónde entra? O sur, o norte, oeste, este. Usted para entrar a la iglesia, ¿por dónde entra? No ubica bien, ¿cómo va a entrar? La puerta está este, ¿sí? Este. Luego, entrando al patio de tabernáculo, encuentra el altar de holocausto. Luego, antes entra el lugar santo, la fuente de bronce. Luego recién entra, ¿verdad? ¿No? Lugar santo, lugar santísimo. En lugar santísimo hay el arca de Dios, ¿verdad? ¿No? Entonces, entras más hondos fondos es más importante. Por eso ahí está el arca de Dios. Luego en el arca de Dios la tapa se llama propiciatorio. Entonces, entrando por luego adentro, ¿hacia dónde? Oeste, ¿cierto? Ahí está el arca de Dios. ¿Ya entienden, no? Ahora entonces. Entonces, la longitud, 100 codos. ¿En qué parte 100 codos? Más largo. Entonces entra por entra, ¿verdad? ¿No? Luego el arca de Dios, ¿en qué parte está? Oeste. Entonces la longitud más largo, 100 codos, ¿qué parte será? Ya, inteligente, ahora ya entendiendo, ya. ¿Qué parte es 100 codos? Sí, norte y sur, ¿verdad? ¿No? Entonces, poco más corto, la anchura, la anchura 50 codos. ¿Por dónde?
oeste. Ya ahora entendieron, ¿verdad? ¿No? Sigue está confundiendo. Porque nunca va a construir, nunca va a acabar la construcción de ese atrio de tabernáculo. Entonces, norte-sur, 100 codos, ambos lados. Luego, este-oeste, 50 codos. Luego, altura, 5 codos, así está. Entonces, un codo es 50 centímetros, más o menos, ¿no? Algunos más bajitos, ¿no? Entonces, 45 centímetros. Entonces, nosotros, ¿cómo calculamos 50 centímetros? 5 codos, entonces multiplica 5. ¿Cuántos centímetros? 250, ¿verdad? ¿No? Entonces 2 metros, 50 centímetros. Altura. Entonces 100 codos, luego 50 codos, altura es 5 codos. Así está rodeado el atrio de tabernáculos. Entonces, materiales, lino torcido por ese cortina tela, así cerrando ese atrio de tabernáculos. Así explicando, ¿ya pueden entender todos? ¿Ya construyó bien el atrio de tabernáculo? ¿O sigue no está ubicando bien todavía? Así construye el atrio del tabernáculo, ¿sí? Sobre ese Éxodo capítulo 27. Después de construir el atrio de tabernáculo, cuando antes de construir ese atrio, entonces que no hay el muro, ¿cierto? Entonces cualquier persona entra, no entra, puede entrar, ¿verdad? ¿No? Pero cuando cierra ese atrio de tabernáculo, ya ahora no puede entrar cualquier persona. Luego, tal vez abriendo la puerta, está la puerta ¿verdad? ¿No? Sí, abriendo la puerta entra, ¿sí? Las cosas inmundas. Cuando ve Dios las cosas inmundas entra, Dios o castiga, mata. Por eso cuando ese atrio de tabernáculo, cuando construye, sí o sí, según la ordenanza de Dios, puede entrar. Menosprecia esa ordenanza de la iglesia. Según la ley de Dios, no cumple, entra. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? Mata. Porque Dios ordena. ¿Sí? Por la fuerza. Entonces, ¿pecador puede entrar adentro, hermanos? ¿Un pecador teniendo ese pecado? No entra. ¿Sí? Porque Dios así habló. Cuando entra, ¿qué sucede? Agarra la oreja, luego, ven acá, pecador. Saca afuera. ¿Entiende, hermanos? No se puede cuando ese atrio de tabernáculo, cuando ya hecho, ya ahí sí o sí con la ley de Dios, con el orden de Dios. Entonces, cuando no cumple, no obedece, luego menosprecia a Dios, yo entraré, luego entra las cosas inmundas, luego suciedades, no según, no orden de Dios entra, ahí Dios castiga, mata, ¿verdad? ¿No? Entonces los hijos de Aarón también, ¿sí? Entró adentro, que no cumplió la ordenanza de Dios. Entonces Dios, ¿qué hizo? Y mató a un hijo de Aarón, sumos sacerdotes, porque no cumplió. Por esa razón Dios mató los hijos de Aarón también. Sí. Igual, hermanos, el atrio de tabernáculo es muy importante por eso. Si hay y no hay. Aquí iglesia también igual, hermanos, iglesia también como igual que ese atrio de tabernáculos. Como aquí cuando ve, ¿sí? Algunas cosas inmundas,
quiere entrar, ¿sí?, adentro, dentro del tabernáculo. Entonces, ¿va a permitir? No va a permitir. No va a permitir, sí o sí. ¿O va a permitir? Por eso cuando construyendo el tabernáculo hasta el atrio del tabernáculo, entonces así divide, ordena, distingue. Las cosas que están dentro del atrio del tabernáculo las cosas son santos, limpios, luego ordenado, ¿verdad, no? Pero fuera del atrio de tabernáculos, afuera, ¿qué cosa hay? Puede estar, ¿verdad, no? Cualquier cosa puede estar. Inmundos, limpios, justos, sucios, todo ya puede estar, ¿verdad, no? Afuera no hay problema. Pero para entrar dentro del atrio del tabernáculo, sí o sí debe estar limpio, santos. Eso ya Dios permita. En esa manera podemos distinguir nosotros. Si está dentro del atrio del tabernáculo, estas cosas son limpios, santos. Pero fuera de ese atrio de tabernáculo, inmundos, sucios, ¿verdad? ¿No? Y puede distinguir. Entonces, iglesia también, hermanos, iglesia también como ese atrio de tabernáculos. Que dentro de la iglesia, ¿quién puede estar? Limpios. ¿Ya ustedes limpios, sanos? ¿Ya usted todos ya limpios, hermanos santos? Si ahí dentro de la iglesia también, ahí podemos distinguir, ¿verdad, no? Ya los hermanos están en la iglesia, entendiendo el evangelio, santos y limpios. Pero de vez en cuando, ¿quién entra? ¿Quién entra? O con pecado entra, ¿verdad, no? ¿Qué sucede? No deja tranquilo, ¿cierto? Señor, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Yo tengo pecado. ¿Qué hace? Ven acá. No necesita escuchar culto, ven acá. Digo, ¿qué hace? Compartimos. Sí, Señor, con ese pecado usted va a recibir maldición de Dios. Usted va a entrar a infiernos. Desde Génesis hasta Apocalipsis. De toda la manera. ¿Predica o no predica? Ya predica, ¿cierto? Predicando. Porque no puede estar acá con pecado en la iglesia, ¿verdad? ¿No? Por eso, ¿qué hace? Comparte el evangelio. Tratamos nosotros toda la manera. Aquí en la iglesia, hermanos, iglesia es eso. Dentro de la iglesia, así, ¿verdad? ¿No? Dios guiando, luego Dios y ordenando, da una vida. Pero ya fuera de la iglesia, ¿cómo puede vivir? Aún no es limpio, ¿cierto? Sí, diferentes maneras. Como lo que quiere, desea, ya puede vivir fuera de la iglesia. Pero cuando una vez ingresa a la iglesia, ya diferente, de verdad, ¿no, hermanos? Esa parte. Si usted tiene el libro de San Juan, si aquí ya esta tarde hemos leído, San Juan capítulo 8, podemos ver. Ya 8, el versículo 31. Ya todos se encontraron. San Juan capítulo 8, 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis
verdaderamente mis discípulos. Entonces, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Que cree, acepta mi palabra, será mis discípulos, andará junto conmigo. Pero luego versículo 32 dice, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, está hablando. Entonces, escuchando esta palabra, los judíos, porque ahora Jesús y judíos, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tipo de judíos? Que cree. ¿Qué cree aquí dice, hermanos? Ya entre Jesús, luego judíos está hablando, ¿no? Pero ¿qué tipo de judíos aquí hablando Jesús? Ya 31 aquí está escrito, ya 31, ya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ya, ¿qué tipo de judíos? Cree en sí mismo, ¿cierto? Yo sí tengo razón, soy correcto, ¿verdad? ¿No? Soy judío verdadero. Lo que yo pienso es correcto. Cree en sí mismo, ese judíos. Luego Jesucristo está conversando. Ya, ¿entendieron, hermanos? Entre ellos está hablando. Luego Jesús habló. Sí, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ustedes conocen la verdad, esa verdad os hará libres. Entonces, los judíos que confían en sí mismos, ¿en qué manera entendieron? Luego responde, ¿no?, a Jesús. Versículo 33. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Entonces Jesús habló, ¿verdad? ¿No? Ustedes necesitan ser libre, ¿verdad? ¿No? Porque está atado ahora. ¿En qué parte? Pero los judíos que creen en sí mismos, ¿de dónde nosotros estamos atados? ¿Sí? No hemos sido jamás esclavos. Nuestro padre Abraham. Somos sus hijos descendientes. Conociendo en Dios, creyendo en Dios, jamás hemos sido esclavos. ¿Qué está hablando Jesús? Está así. ¿Ya? ¿Pueden entender esta conversación entre ellos? Jesús, luego judíos. ¿Qué tipo de judíos? Creen en sí mismos, ¿cierto? Entonces Jesucristo, ya escuchando de los judíos, responden. ¿Ya? ¿Qué responde? Vamos a ver. Usted 34 puede leer. Aquí vamos a ver. 1, 2 y 3. Entonces, Jesús, ¿qué quiere decir a ese judíos que confía en sí mismo? ¿Qué quiere hablar? Ustedes son esclavos. ¿Qué tipo de esclavo? Del pecado, porque el pecado lleva a ustedes. Aunque usted no quiere cometer el pecado, aunque usted no quiere enojarse, pero el pecado lleva. ¿Qué? Ustedes son esclavos. Usted también miente, no miente. ¿Usted miente? Ustedes son esclavos. ¿De qué esclavo? De diablo. De mentira, porque no quiere mentir, ¿verdad? ¿No? Pero miente, no miente. O usted es esclavo, esclavos. ¿De qué esclavo? De mentira, ¿verdad? ¿No? Porque mentira lleva, que mienta. Miente, no quiero mentir, pero sí, yo mentí otra vez, ¿cierto? Esclavos. ¿Usted se enoja o no se enoja? Enoja. También igual esclavos. ¿De qué esclavo? De rabia. Esclavos. ¿Que quién quiere enojarse, cierto? ¿Quién quiere odiar? Pero, aunque yo intento, no puedo. O entre usted también alguien toma cerveza. No voy a tomar, pero tomando. Que son esclavos.
¿Qué esclavo? ¿Qué esclavo? De cerveza lleva. No quiero tomar, no, un vasito nomás, ya, luego lleva, esclavos. No se puede. ¿Qué le parece así escuchando ustedes? ¿Usted también hay alguna parte esclavos? Algunos también tienen esclavos diferentes, algunos cerveza, algunos bondad. ¿Qué bondad? Siempre quiere mostrar buenos, dice buenos. Aunque me da rabia, pero está bien, dice, está bien. Está bien. Esclavo. ¿De qué parte esclavo? La bondad. Debe mostrar buenas cosas nomás, no rabia, ¿cierto? Aquí Jesús habló. Si conoceréis la verdad os hará libres. Ustedes son esclavos. Aunque usted no quiere cometer pecado, pero ustedes son esclavos. Por eso el pecado hace cometer pecado. Eso está hablando. Pero los judíos entendieron la palabra de Jesús. ¿Entendieron? No entendieron, ¿verdad? No, por eso ellos somos nuestro padre Abraham. ¿Qué quiere decir ellos, los judíos? Nuestro padre Abraham, un siervo de Dios. Él es hombre de la fe. Somos sus hijos, sus descendientes. ¿Qué quiere decir? Somos también creyentes, creemos en Dios. Nosotros servimos, hacemos, ¿sí?, buena obra. Pero es Cristo hablando, no, ¿sí? Aunque directo no habló. Pero aquí el versículo 34, ¿verdad? ¿No? Sí, 34, explicando Jesús habló. Jesús les respondió: de cierto, os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Porque comete pecados, entonces ellos son esclavos del pecado, habla. Por eso ustedes también están atados por el pecado. Por eso no se puede salir, necesita ser libre de ahí, ¿verdad? ¿No? Entonces, saber conocer la verdad. Esa verdad os hará libre, dice, libre. Usted también viviendo este mundo, ¿se siente alguna parte está atado a ustedes? Y yo siempre, ¿en qué parte atado? Para mí, mi carácter. Entonces mi esposa hablando, sí, mi persona está atado. ¿Por qué no quiere hablar la verdad? Sí, ¿verdad? ¿No? Si está enojado, puede expresar enojo, ¿cierto? Pero expresa enojo o la bondad y expresa. Alguna persona, ¿cierto?, está atado. ¿En qué parte está atado? De cada parte. Usted también puede ver, viviendo este mundo hasta llevando, alguna parte está atado ustedes también. No puede entender. ¿Puede entender? ¿Sí? ¿O entendieron bien? ¿O quiere terminar rápido, parece, esta tarde, terminando ya, quiere descansar? ¿Usted también está atado? ¿Se siente alguna parte en mi vida? ¿O qué parte? ¿Quién puede decir? ¿O en qué parte ustedes se siente está atado? Enojo, se enoja, ¿no? Aunque no quiero
hablar de esa manera, pero enojo me agarra, entonces se enoja, ¿no? Está atado como esclavo. Otros hermanos, si esta tarde se quiere expresar, se siente alguna parte está atados. Algunos videojuego le gusta, creo que los mayores no le gusta. Hay jóvenes más, ¿verdad? ¿No? Videojuego. Aunque no quiero, pero ya, ¿en dónde está? Antes celular. Luego hace celular, me lleva. Está atado, ¿no? Esclavos. También otros. A TikTok también. Algunos TikTok. O algunos también le gusta mujeres, mujeriego también dice. Algunos. Eso no me ha atado. A algunos le gusta ese también sexo. Ahí está atado. ¿Sí? Esa cosa nomás. Aunque no quiero, me da vergüenza. Pero lleva. Está atado. Pero justo acá, los judíos que confiaban en sí mismos, está atado. ¿En dónde? Del pecado, sí. Pero los judíos que dicen, somos descendientes de Abraham, dice. Creemos en Dios. Somos espirituales. El Dios. Pero Jesús quería explicar. Aún ustedes creen descendientes de Abraham, ustedes son esclavos de pecado. Necesita, ¿verdad? ¿No? Ser libre de ahí. Cuando no puede ser libre de este pecado, usted va a fracasar. Usted va a sufrir porque el pecado va a llevar todo lado. Que comete errores, comete pecados, comete estos. No puede vivir, ¿sí? Tranquilamente. Aquí vamos a ver. El versículo 36. Así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Entonces Cristo explica, usted está atado, esclavo del pecado. Por eso, ¿cómo va a ser libre? Eso explica. Por eso es 36. Así que si el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. ¿Aquel Hijo quién es? Jesús hablando, ¿verdad? ¿No? Sí, Jesús puede liberar de ese esclavo de pecado. Luego versículo 37, sé que sois descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí sale dos padres, ¿sí, verdad, no? Jesús también tiene padre. Luego los judíos que confían en sí mismo también tiene padre explicando. Entonces Jesús vio su padre. ¿Quién es su padre? Jehová Dios. ¿Cómo está aquí? 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y ustedes también hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Mismo Padre o diferentes padres? Dos padres hablando, ¿no? Ya 39 vamos a ver poco a poco leyendo, ya va a entender. Ya 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, sí, fueseis hijo de Abraham. Las obras de Abraham haráis, dice. Entonces los judíos creen que nuestro padre es Abraham, pero Jesús no es su padre Abraham. ¿Tu padre quién es? Otro, ¿verdad? ¿No? Que usted siendo hijo de Abraham hará misma obra de tu padre Abraham. ¿Ya hasta aquí puede entender, hermanos? Ya el versículo 40. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado
la verdad, la cual he oído de Dios, ¿no hizo esto Abraham? Ya sí que Jesucristo está hablando a los judíos que creen en sí mismos. Ustedes, su padre no es Abraham. Siendo hijo de Abraham, usted también hará misma obra de Abraham. Pero ¿por qué ustedes quieren matarme a mí? Dice. Si Abraham, ¿sí?, no mata, ¿verdad? No a Jesús, pero ustedes quieren matarme, dice. El versículo 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es a Dios, dice. Entonces ellos, escuchando los judíos, respondieron, ¿sí? Esa manera, el versículo 41, ¿verdad? ¿No? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. 42. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Y por qué yo de Dios he salido? Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces ellos también, los judíos, sus padres Abraham, Dios. Si siendo padre, su padre Dios, Abraham, ¿qué haría? Dice ellos. ¿Qué harían? Amar. ¿Amar a quién? Jesús, ¿verdad? ¿No? Hablando. Pero amando a Jesús o quiere matar. Quiere matar. Sí, eso. El versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ya los judíos entendiendo la palabra de Jesús o no entendiendo. No entiende, ¿verdad? ¿No? ¿Y por qué? Ya, 44, ya vamos a ver. Ya, 44, ustedes pueden leer. ¿Sí? Ya, Jesús quiere explicar a los judíos que creen en sí mismos, ¿verdad? No creen en Jesús, en la palabra del Señor. Ya, el versículo 44, ustedes pueden leer. ¿Ya está listo? Un poco largo, ¿no? ¿Puede leer todo? Muy largo, ¿puede? Ya está bien, ya vamos a ver. Ya. 1, 2 y 3. Ya Jesús, si explicando, no pueden entender ellos. Por eso habló, ya, tus padres no es Abraham, no es Dios. ¿Quién es? Diablos. ¿Por qué? Jesús hablando, no acepta la palabra de Jesús. Por eso versículo 45, ya voy a leer. Y a mí, ¿por qué digo la verdad? ¿No me creéis? Es Cristo hablando la verdad. Los judíos que creen en sí mismos no aceptan, dice, no cree en la palabra de Señor Jesucristo. Entonces, como el versículo 32, principio, ¿no? En el principio Jesús dijo, si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes conocen a Jesucristo, Hijo de Dios verdadero, Él vino de Dios, del cielo. Entonces, todo lo que es Cristo dice es verdad, real. Creyendo la palabra del Señor Cristo, sí, os será libre, dice libre. Pero ellos no aceptan, no creen, ¿verdad? ¿No? Por eso ustedes, sus padres, ¿quién es? El diablo. Usted diablo. Que padre de Jesús es Jehová Dios. Pero los judíos también hablaban. Nuestro padre Abraham está equivocado, ¿cierto? Sí, tu padre verdadero es diablo, el diablo.
Ese diablo que es explica el versículo 44. Aquí ya vamos a ver. ¿Sí? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Sí, hermanos, aquí, la iglesia verdadera, cuando viene la iglesia verdadera, que hace libre de pecados aquí. Conoceréis, os hará a libres. Entonces Cristo es la verdad. Conociendo es Cristo, creyendo es Cristo, los judíos van a ser libres del pecado. Pero rechaza, no cree es Cristo, ¿verdad? ¿No? Igual. Si nosotros hablamos sobre la verdad, iglesia verdadera. Cuando encuentra viene la iglesia verdadera, esa iglesia sí o sí va a ser libre. ¿De qué parte libre? Primero, iglesia verdadera, sí, a ser libre del pecado. Porque aquí los judíos está atado, dice, son esclavos de pecado. Porque pecado lleva, hace vivir, cometer. ¿Cierto, hermanos, acá? Por eso nosotros conociendo la verdad, confiando, creyendo en Cristo, recibimos la salvación. Entonces, iglesia verdadera, sí o sí, primero, ¿sí? Viniendo las personas a la iglesia, primeramente, a ser libre. ¿De qué parte libre? Del pecado, enseñar. Sigue viniendo a la iglesia, hermanos. De ahí no puede ser libre del pecado. Sigue atado, ese pecado lleva a cometer pecados. No es iglesia verdadera, dice. Porque aquí la verdad, conociendo la verdad, os hará libres. Aquí libres, no cualquier parte de pecado hablando. Entonces, nuestra iglesia también, cuando llega alguna persona, preguntando, señores, señoras, ¿usted en su corazón tiene pecado? Entonces, cuando ya entendió el evangelio, creyendo es Cristo verdadero, Hijo de Dios. Es Cristo vino por nuestros pecados. Creyendo, recibe la salvación. Pero algunos ya no reciben, no entienden la salvación, el evangelio. Nuestra iglesia enseñamos, compartimos. ¿Qué compartimos? La verdad. Acá, ¿entienden, no? La verdad. Si conocer la verdad os hará libre. Sí o sí, conociendo la verdad, va a ser libre del pecado, hermanos. Por eso esa iglesia que está enseñando esa verdad, ¿sí? Luego aprende, acepta esa verdad, conociendo, sí o sí va a ser libre del pecado. Por eso esa iglesia es verdadera, hermanos. Ustedes también, ¿sí? Cuando viene alguna persona, cuando no entiende el evangelio, sigue teniendo pecado, si necesita compartir. ¿Qué compartir? El evangelio, ¿verdad? ¿No? La verdad es Cristo sobre Cristo. Pues eso enseñando toda la persona. Cualquier persona tiene pecado o fue atado. Siendo esclavo del pecado, ahí va a ser libres. Hermanos, eso sí, muy, muy importante también. Es de gran bendiciones. Nosotros primeramente conocemos eso, la verdad. Luego enseñando. Luego las personas escuchan, cree, acepta. Esta persona también igualito que nosotros puede ser libre. ¿De dónde libre? Del pecado, sí. Por eso los hermanos necesitan predicar, llevar es el evangelio. Amén, hermanos. Sí. Primeramente hemos leído, ¿sí? Éxodo capítulo 27 sobre el atrio de tabernáculos. Depende de ese atrio de tabernáculo, se divide. Puede distinguir. Dentro del atrio de tabernáculo es
limpio, santos, hermanos, justos. Pero fuera de ese atrio de tabernáculo, sí puede estar cualquier cosa, aunque sucios, ¿verdad? ¿No? Inmundos todos. Muy importante ese atrio de tabernáculos. Eso es como nuestra iglesia, hermanos. Nuestra iglesia también igual. Si entrando dentro de la iglesia, Dios va a proteger. Pero cuando ve algunas cosas no está bien, suciedades, luego algunas cosas inmundas, ¿iglesia va a permitir o no va a permitir? ¿La iglesia va a permitir o no va a permitir? ¿Usted permite o no permite? Ya hablamos, ese atrio de tabernáculo. Cuando las cosas sucias, ¿sí? Ahí está lloviendo, sí, está bien, no se preocupe, ¿sí? No se moja usted, no va a mojarse, ¿sí? Ya aquí puede escuchar. Entonces, dentro de, como atrio de tabernáculo, solamente las cosas limpias, santos, ¿verdad? No, ahí ya puede estar. Entonces, cuando entrando algunas cosas inmundas, sucios, ya Dios va a permitir, no va a permitir, hermanos. No va a permitir. Eso ya muy claro, hermanos. ¿Entiende esa parte? Cuando ingresa, entonces castiga muy fuerte eso. Luego saca, mata. Por eso los pecadores entran y muere, sale ahí, saca afuera. No se puede permitir. Entonces en nuestra vida también, hermanos, igual que hará, dice hará. Hará el atrio del tabernáculos. Sí, su tela será cortina, lino torcidos. Sí, será la longitud 100 codos. También la anchura será 50 codos. Altura, 5 codos. Luego cuando construye, ya está hecho, hermanos. Cuando hace, ya hecho, ya desde ahora no puede permitir ya, no puede entrar. Cuando entra, muere. Así muerto va a salir. Fracasando, sufriendo. Eso está hablando, hermanos. No solamente físicamente. Cada uno en nuestro corazón construye. ¿Qué construir? ¿Qué construir? ¿O qué está hablando, pastor? ¿Qué va a construir? Que en nuestra vida, en nuestro corazón, cada uno construir. ¿Qué cosa? El atrio de tabernáculo. Cuando no construye, cualquier cosa entra y lleva nuestras vidas. Aunque sucias, ¿sí? Inmundas. Cualquier cosa viene, lleva nuestra vida. Ensucia, sufre, fracasa, muere. ¿Verdad, hermano? Por eso yo he visto también dentro de la iglesia. Aunque nuestra iglesia físicamente así está construido, establecido. Por eso yo veo, algunos hermanos, viene una persona, Señor, ¿tiene pecado en su corazón? Sí. ¿Quién no tiene pecado? Usted tiene pecado, pecador. Esta persona va a recibir, ¿verdad? ¿No? La maldición de Dios. Señor, ven acá, habla del evangelio. Luego nosotros enseñamos, predicamos el evangelio. Que no permitimos, ¿cierto? ¿No? Que esté ahí nomás con pecado. ¿Entiende, hermanos? ¿Cierto? Sí. Luego aquí alguna persona tomando, borracho ya entra. ¿Qué hace? Permita. Usted y tomando cerveza aquí en la iglesia permite. No permite, ¿verdad? No. En la iglesia y pelea, discute, insultando. ¿Sí? Entonces, ¿iglesia qué hace? Sigue pelea, está bien. Muy divertido, ya pelea. ¿Iglesia qué hace? No, acá es de Dios, ¿verdad? No, Dios está. Tomar cerveza, afuera hace, Señor, afuera. Sí. Insulta, pelea, aquí no, Señor. Aquí ya afuera, hácelo. Sí, ¿verdad? ¿No? Entonces, así nosotros acá llevamos afuera. ¿Que permite o no permite la iglesia?
¿Usted permite? Ya no permite, hermanos. Misma manera, cada uno de nosotros en nuestro corazón, construir. ¿Qué construir? El atrio de tabernáculos, ¿verdad? ¿No? Ese pensamiento es sucio ahora. Ese corazón es inmundos. Eso va a recibir maldición. Me va a destruir. Luego, ¿qué hace? Y sale afuera. Entonces, solamente ¿qué cosa? Las cosas limpias. Las cosas de Dios, ¿verdad? ¿No? Eso entra, recibimos. Pero no hay algunos hermanos en su vida, en su corazón, no hay. Ese atrio de tabernáculo no hay. Me parece bueno, lindo, acepta, todo acepta. Parece bien, entonces todo ya acepta. Entonces esta persona ve Dios mirando, aún según nuestra vista, según nuestros ojos, es buenos. Pero mirando a Dios, no es bueno, ¿cierto? Por eso sufre luego y fracasamos en nosotros, hermanos. Aquí en la iglesia nosotros organizamos sobre almuerzo los domingos. Los domingos muchos hermanos vienen. Entonces nosotros preparamos almuerzo. Ese almuerzo preparando, luego nuestra familia, invitados, nuevas personas. Después de escuchar la prédica de la mañana, mientras almorzando, comiendo, conversamos. ¿Cómo ha escuchado? ¿Cómo está viviendo? ¿Entendió bien? Entonces ahí naturalmente conversamos. Luego algunas personas no entendió bien, otra vez explicando la palabra. Entonces en la mañana escuchando, no podía entender. Pero mientras usted me explica detalladamente. También mi duda es esto. Usted explicando, ahora entiendo. Entonces ese almuerzo, muy bueno, una estrategia. Por eso nosotros hacemos, en el principio, pocos hermanos miembros, Iglesia por la Fe, preparamos con las hermanas casadas. Pero poco a poco, aumentando más hermanos, mucha gente, mucha cantidad. Difícil hacer esa cantidad, ¿verdad? ¿No? Por eso organizamos entre las casadas apoyando, viniendo. Luego también nosotros invirtiendo dinero o también cobrando. Con ese dinero preparar ese almuerzo y avanzamos. Actualmente acá 22 zonas tenemos en la iglesia La Paz. Muchas zonas tenemos, 22, o parece pocos. Es mucho, ¿cierto, hermano? 22. Entonces nosotros hacemos un rol, ¿sí? Entonces, primer domingo, un mes, 4 domingos. Primer domingo, segundo, tercero, cuarto domingos. Entonces, cada domingo, las zonas, miembros de las zonas vienen. ¿Ya pueden escuchar bien? ¿Sí? Escuchando usted también, la iglesia de esa manera está organizando. Como almuerzo, no solamente comer, llenar vientres, eso compartir, hablar. Entonces nuestra familia o invitados nuevos pueden entender más claro, ¿cierto? Este es el Evangelio. O también algunos apurados quieren ir, sí, pero almorzamos. Y mientras almorzando, como 10 minutos, 20, 30 minutos, mientras conversando, ya entendió. Algunos pueden entender el Evangelio. Entonces aquí tenemos 22 zonas. Entonces cada domingo viene diferentes zonas, viene y prepara. Entonces para preparar ese almuerzo de los domingos, y pregunté, más o menos, ¿cuántas personas mínimo necesita para preparar? Entonces como 8 hermanos necesita, dice. Entonces, alguna zona alcanza 8 personas, alguna zona no alcanza. Alguna zona no alcanza, ¿qué hacemos? 2, 3 zonas se unen. Entonces, más miembros, ¿cierto? Puede preparar. Los martes nosotros llamamos la esposa de guía, ¿sí? Los martes. ¿Qué día llamamos?
los martes llamamos, la esposa de guía, ¿sí? Entonces las que corresponde ese domingo que toca, una zona o 2 zonas, 3 zonas, la esposa viene. Entonces aquí, ¿qué menú preparamos? ¿Qué necesita? ¿Qué día preparamos para domingo? Sábado va a venir. ¿A qué hora va a venir? ¿Qué utensilio necesita de la cocina? Ya todo. Ese martes coordinamos. ¿Están de acuerdo todo? Está bien. Luego esposa regresa. Luego la esposa y transmite. ¿A quién transmite? O a su esposo guía. Entonces guía, ¿qué hace? Reunión zonal o grupo reunión zonal informando detalladamente, ¿sí? Ese domingo toca nuestra zona. Hermano, vénganse. Luego preparamos. Entonces algunos hermanos dicen, estoy muy ocupado, no tengo tiempos. Entonces el guía transmite. ¿Qué transmite? Hermanos, aquí 22 zonas. ¿Cuántas veces nosotros tocamos cocinar? Una vez, 3 meses. 3 meses, una vez viene acá. Hermano, después de recibir la salvación, nosotros, ¿cuándo nos participamos? Ese evento del Evangelio. Una vez, 3 meses, así, hermano, ven. Nosotros preparamos. Ahí juntos participando, también va a tener, ¿verdad? ¿No? Más fuerza, esperanza. Luego el guía transmitiendo, aunque sus miembros de una zona, no todo va a venir. Pero cuando escucha, recibiendo, algunos tienen Espíritu Santo, eso va a tocar trabajar. ¿Verdad? Una vez 3 meses. Eso yo puedo sacar mis tiempos. Luego yo también quiero participar. ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Y qué le parece así explicando? ¿Va a venir? ¿No va a venir? Va a venir, ¿verdad? ¿No? Aunque 100% no, pero la mayoría va a venir. Porque aunque tengo peso, sacar mi tiempo, pero una vez 3 meses viene. Entonces, esta semana nuestra zona toca. ¿Y a quién puede ir a comprar materiales? Luego, entre miembros de la zona, coordinando, se va a comprar. Yo ya compré. ¿Dónde voy a dejar? En la iglesia. ¿Qué día entonces prepararemos? Sábado, un día antes. ¿A qué hora? Luego sábado temprano ya vienen los hermanos. Luego, ¿qué hace entre los hermanos de la zona? ¿Prepara o no prepara? Prepara. Entonces algunos pica, algunos corta, algunos cocina, ¿verdad? ¿No? Y frita. Mientras los hermanos juntos hacen, habla, conversa. ¿Qué conversa? Solo trabajar nomás, ¿sí? Así calladito, trabajar duro. Y mientras aquí trabajando, sirviendo, preparando, conversa, ¿verdad? ¿No? Conversa. A usted la prédica anterior domingo, ¿cómo escuchó? Ya, esa manera yo entendí. Pastor habló muy importante, el atrio de tabernáculos. Depende de esto, las cosas inmundas, sucios, no entra ahí. Puede distinguir. Entonces nuestra vida también igual, construir, establecer este atrio de tabernáculos. Entonces ahí en nuestra vida también Satanás quiere engañar, ¿verdad? Entonces, muy importante. Usted así entendió. Ya, qué bien. Luego entre los hermanos conversando, ayuda también. O su testimonio, sus dificultades. Cuando algunos hermanos tienen problemas o tristeza tienen. Normalmente tiene la tristeza, quiere hablar o quiere guardar, esconder. Ya usted cuando tiene tristeza, mala situación, quiere expresar o quiere guardar, esconder en mi corazón. Usted expresa bien, ¿no? Tengo esa dificultad, esas situaciones. Esa es mi vergüenza. Es difícil, ¿cierto? Por eso aquí acumula nuestro corazón. Pero cuando comparte,
¿sí? Expresa mi dificultad, ¿verdad? ¿No? Cuando un hermano escucha, se comparte. ¿Cómo se comparte? Cuando yo no me guarda, esa es mi dificultad. Yo sufro carga. Pero cuando ya comparte otro hermano también, ¿qué hace? Escucha. Ah, esa dificultad tiene, ¿verdad? ¿No? Ah, qué pena así. Entonces, esa dificultad se comparte. ¿Cómo se comparte? Yo, luego, un hermano. La mitad comparte. Alivia, ya alivia. O 3 hermanos escucha, comparte. De 3 partes comparte. 4 hermanos comparte. Ya más alivia, ¿cierto? Entonces, ¿quiere expresar? No quiere expresar. Pero no expresa, no comparte, solo ya todo carga eso, todo. Luego se quema aquí, pudre. Sí, quemado sale, quemado, ¿verdad? ¿No? Quemado. Pero cuando la iglesia viene, claro, en el principio es poco difícil hablar, pero uno, otro, escuchando, expresando, escuchando, nace. ¿Qué nace? Yo también voy a hablar. Yo también quiero hablar esa dificultad. O escuchando Dios trabajo es hermanos. Luego compartiendo 1, 2, varios hermanos comparte. ¿Qué le parece, hermano? Esa es la dificultad, es comparte. Un hermano, otro corazón tiene. ¿Qué corazón tiene? Alegría tiene. ¿Qué tiene? Alegría. Entonces, solo ese hermano guarda en su corazón alegría, solo alegre, ¿verdad? ¿No? Solo se ríe, solo se siente feliz. Pero eso ya comparte, expresa la reunión de hermanos. Otro hermano escucha, ya usted tan alegre, tan feliz. Otro hermano también escucha, ya estará muy feliz, contagia eso, contagia. Entonces, mi alegría contagia a un hermano. Entonces, esa alegría comparte. ¿En qué manera comparte? Solo yo no me guardo alegría, solo yo tengo, ¿verdad? ¿No? Pero comparto a otro, esa alegría, ¿quién tiene? Yo y otro, y duplica. Pero 3 hermanos, ¿escucha? O 3 todos. Entonces, viniendo de la iglesia, eso hace, alivia. Luego, agranda las felicidades, eso. Entonces, no se carga, hermanos, cuando así los hermanos juntos hacen. No se carga, más feliz, más divertido. Cuando saborea eso, ese hermano, ¿quiere venir a la iglesia o no quiere venir? ¿Quiere venir? Saborea eso, hermano, eso. ¿Va a venir o no va a venir? Va a venir, dice, va a venir. ¿Sí? Aquí Efesios, vamos a ver, Efesios, ya. Usted tiene el libro Efesios capítulo. Vamos a ver. Perdón, no es Efesios, ¿sí? Primera de Pedro, Primera de Pedro capítulo 2. Ya, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. A encontrar, aquí encontraron, ¿sí? Tal vez está más rápido, encuentra, ya, versículo 1. Voy a leer versículo 1, luego versículo 2 también voy a leer. Versículo 3 ustedes pueden leer, ya. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desea como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ya 3, usted está listo. 1, 2 y 3. Ya 3, ¿qué dice, hermanos?
Sí es, dice, sí es, ¿sí? Habéis gustado. Usted, esa palabra, ¿cuándo usa? Habéis gustado. Esa comida ha gustado así, ¿verdad? ¿No? ¿Ya ha probado? Cuando le gusta, ¿qué hace? Otra vez, ¿verdad? ¿No? Otra vez quiero ir. Que ha gustado, ¿verdad? ¿No? Luego también, usted nomás vaya allá. A mí me gusta esa comida. A mí me gustó bastante. Yo vengo un domingo, otro día. Solo nomás vaya. Ah, qué rico así. Me gusta así hace. Parece que usted es muy malo. Solo nomás quiere. Solo. Cuando usted le gusta, ha probado ricos, saboreado. Si usted también yendo, luego, ¿qué desea? Invitar. ¿A quién quiere invitar? Esposo, esposa, hijo, todo ya quiere invitar. ¿Verdad, hermano, no? Entonces, ¿qué dice? Antes nosotros vivíamos toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Porque esa vida nosotros pensamos divertidos, felices, ¿verdad, no? Esa vida, porque ese pecado llevaba. Pero cuando ya versículo 2, desea como un niño recién nacido a la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Pero después de recibir la salvación, entender la verdad. Llegando a la iglesia, aprende, enseñanza de la iglesia, guía de la iglesia, saborea. Antes yo he vivido mi manera. Solo yo vivía según mi manera. Pero viniendo a la iglesia, enseña otra manera. Poco a poco saborea, ya escuchando la vida, escuchando la guía, luego desechando mi manera, luego escuchando. Mira, ya dio trabajo. Ya mira, diferente que mi pensamiento. Ya, esto está bien. Antes mi vida diferente, antes yo decidía. Yo no necesitaba otra guía, yo vivía. Pero viniendo acá, a poco saborea. ¿Qué saborea? Antes novela a mí me gustaba. Novela, encanta, adictos. Pero llegando a la iglesia, escuchando la palabra. ¿Dónde está esta palabra? ¿Dónde? Luego, buscando la Biblia. En la casa, recordando que la palabra. Esa palabra me da paz. Esa palabra me da fuerza. Antes me daba novela. Fuerza me daba. Antes me daba cerveza, me daba. Pero ahora no, poco a poco saborea. Saboreando. A mí me gusta eso. Es otra vida, es otros sentidos, otros gustos. Cuando usted habéis gustado, ¿qué hace? Una vez más quiere ir, ¿verdad? ¿No? Sí, una vez más. Sí, una vez más. Aquí, tucumana. Que hermana Lidia hace bien, especial tucumana. Gordo, dice. ¿Tucumana? ¿Está bien? Así tucumana. Está muy económico. Entonces, un día yo aquí, domingo, temprano yo vine. Entonces, aquí ya estaba esperando una señora. Entonces, yo veo que no es nuestra hermana de la iglesia. ¿Qué será? ¿Por qué así esperándose? Luego, mi esposa, ¿no? Pregunté. ¿Usted conoce a esa señora? No. ¿Qué nueva es? No sé. Pero ¿por qué ahí espera temprano? Dice. Por tucumana viene. Solo tucumana quiere comer. Qué rico, económico, hermana Lidia, hace muy bien. ¿Usted también saborearon ese tucumana? Rico, ¿verdad? ¿No? Rico es. Entonces no puede olvidar, por eso viene cada domingo, así, primera fila, llega. Pero cuando ya abre, ya él quiere comprar. Porque tiene sabor, le gusta. No puede olvidar, ¿verdad? ¿No? En la iglesia también, hermanos. Sí gustado ustedes. Qué gustado. Va a venir una vez, otra vez,
otra vez. Luego, pasando un tiempo, no solo viene. ¿Quién viene más? O viene más. 2 viene, 3 viene. Aquí una pastora viene. Por serle fe, recibió la salvación. Escuchó. Antes, sí, ayudando materialmente. Antes también viajaba a diferentes lugares, predicaba el evangelio. Pero cuando entendió el evangelio, sí, esa hermana, sí, piensa, ¿qué piensa? Ya, antes yo prediqué el evangelio, ayudé, pero sigue teniendo pecado. Ese pecado yo condenaba a muchos. Pero aquí, iglesia, escuchando el evangelio verdadero, me liberó. Ya soy justa ahora, soy limpia, gracias. Ahora yo puedo entrar al cielo. Pero mi familia, mi amigo, antes que yo compartí, ellos, ¿cómo será? Pues un domingo vino. ¿Quién trajo? ¿Quién trajo? La madre trajo. Madre, pastor, ¿puede predicar el evangelio? ¿Entendiste? ¿Entendió? No, todavía, dice. Todavía poco falta. ¿Usted comparte? Sí, yo compartí, mamá. Pero no entiende todavía. Está bien. Luego hablamos. Señora, ¿usted tiene pecado? Sí, tengo pecado. ¿Usted escucha el evangelio? Sí, mi hija me compartió, pero no puedo creer. Entonces compartimos, compartiendo. Esto es la salvación. ¿Ya fácil o no es fácil? Sí, pastor, fácil es. Ahora tiene pecado, no tiene pecado. Ahora no tengo pecado. Pastor, eso es la salvación. Otro domingo, otro viene. Y trae otro más. ¿Por qué trae? ¿Qué le gustó? Es el evangelio. Que todo que acepta, cree, libera del pecado. Libre del pecado. Recibe la salvación. Le gustó. Primeramente, esa hermana estaba muy contenta. Feliz. ¿Saboreó o no saboreó? Saboreó. Su madre, sus amigas. Todos. Pastor, uno a uno llevando cuesta mucho, tarda mucho tiempo. Mejor, yo juntaré en mi casa 10 personas. ¿Puede venir? Genial, entonces genial. Uno a uno trae, cuesta, ¿verdad? ¿No? Entonces, mejor que una vez 10 personas, todo escuche es el evangelio. Puede venir, dice. Entonces ya, ¿puede ir, no puede ir? Puede ir. Sí, claro, ¿por qué no va a ir? Yendo y predicar el evangelio, hermanos. Aquí versículo 3 que dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Después, luego, ¿qué está escrito? El versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿qué hace? ¿Qué hacer? Una vez, varias veces. Con esa preparación, almuerzo también, hermanos. Si ustedes ve, ya no es trabajo, no es una carga acá. Llegando a la iglesia, recibiendo la guía de la iglesia, echando, luego participando una parte del evangelio. Luego Dios me da su gracia, su bendición. Si habéis gustado, eso no es trabajo. No es trabajo. Ya no es una carga. A mí me gusta. Dando felicidad. Dando paz. Yo otro domingo vendré. ¿Va a tener o no va a tener ese corazón? Pero qué pena 3 meses, una vez viene ese error. Qué pena Entonces, ¿qué hace? Ese hermano busca. Yo también puedo entrar el siguiente domingo, otra vez puedo hacer. Diferente. Transmitiendo, recibiendo una vez en la iglesia. Uno a uno aprende. Como en la mañana compartimos, hermanos. Nuestros jóvenes aquí vienen. Luego acá, sí, hacer actividad, eventos. Pero algunos jóvenes no vienen. ¿Qué hace?
Solo dedica, ¿qué dedica? Su estudio, solo su estudio. ¿Sí? Entonces, un joven que estudia, luego viene a la iglesia, según cargo, según actividades, aquí junto dos cosas hace. Una pregunta, hermanos. Dos trabajos hace. Un trabajo hace. ¿Cuál es más difícil? Esa pregunta muy difícil, ¿no? Responde. Dos trabajos hace. Un trabajo. ¿Qué es más difícil, hermano? Dos trabajos más difícil, ¿verdad? ¿No? Su tiempo debe pensar, desarrollar, todos. Entonces, para hacer dos trabajos, ese joven debe pensar. Sí o sí debe pensar. Luego debe levantarse temprano. Levanta tarde, no se puede hacer dos trabajos. Cuando estaba en Santa Cruz, una hermana me dijo, pastor, soy salva. Años viene a la iglesia. Pero mi marido me molesta, me persigue, siempre impide que no vaya a la iglesia. Qué malo es, qué malo. ¿No? Usted vaya a discoteca, usted toma cerveza. No, pastor, solo vengo a la iglesia. ¿Qué tipo de marido impide así tan bonita ese, guapa, es casada, sí o no? No hace otro. Pero sabe, mi marido me golpea, me hace, dice. Hermana, quiero encontrar ese su marido. Yo quiero ver su rostro. Creo que tiene 2 cuernos o 2 dientes ahí parece. Que no toma cerveza. No es infidelidad, tampoco baila en discoteca. Solo venir, servir el evangelio. ¿Por qué tantos impide? Tenía curiosidad. Entonces una vez le hablé que su esposo, ¿por qué no permite? Dice, ¿por qué? ¿Por qué no permite? Después, escuchando, hermana, después de desayunar, si juntos, marido, tengo que ir a iglesia, va a ir a iglesia, pero ¿quién va a lavar el plato? ¿Quién? Hermana, ¿qué hace? Para mí más importante iglesia. Luego ¿qué deja? Plato sucio, todo se amontona. Luego viene a la iglesia, culto de la mañana, culto de la tarde. Amén, aleluya, estoy muy feliz, contenta. Luego en la tarde retorna a la casa. Su esposo está muy bravo. ¿Por qué bravo? Está bravo. ¿Qué tipo de esposa abandona al hogar? ¿Qué tipo de esposa, ni siquiera su esposo, qué almuerza, qué cena, no tiene interés? Entonces su esposo así estaba, bravo ahora. Cuando llega a la casa, ¿qué quiere hacer? Quiere hacer tercera guerra, eso está esperando. Apareció a la casa, gritando. ¿Qué mujer es así? Yo estoy yendo a la iglesia, no tomando cerveza, no estoy yendo a discoteca. ¿Qué iglesia así enseña? Dice, ¿qué iglesia enseña? Escuchando. Hermana, ¿usted desea que su esposo reciba la salvación? Sí, dice. Entonces, hermana, necesita poco ordenar su vida, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo ordenar? ¿Cómo ordenar? O levantarse a 5 de la mañana. 5 de la mañana. Luego ordena bien. Luego, temprano preparando desayuno. Mi amor, aquí está. Sí, comida saludable. Para que viva 80 años, hasta 150 años. No quiero que muera rápido. Sí, comida saludable. Bien preparado, ¿cierto? Luego también todo ordenando esto. Luego hasta lavando bonitos. Entonces, ¿esposo va a permitir? No va a permitir. Va a permitir. ¿Entendieron, hermanos? Pero esa hermana, voy a ir a la iglesia, necesito, muy importante, es mi vida. Y claro, la vida es la iglesia. Pero ahí dejando, abandonando. ¿Qué esposo va a permitir? Compartimos, hermana.
poco temprano puede levantarse, luego lavar, duchando temprano, cepillando bien, luego limpiando todo ese, acomodando. Sí, eso va a ayudar. Hermanos, cuando usted sigue a la iglesia, cuando usted viene a la iglesia, ¿sí?, su vida va a ver más ordenado. Sí. No está durmiendo nadie, gracias a Dios, ¿cierto? O antes poco durmieron algunos, pero Dios mirando, ese hermano está durmiendo. Por eso hace. ¿Está bien? Nadie duerme ahora, nadie. ¿Ya entendieron esa parte, hermanos? Cuando usted sigue a la iglesia, acompaña. Sí, acompañando ustedes va a ordenar. Claro, carácter, alguno dice, mi carácter nunca va a cambiar. Hermanos, ¿cuándo puede cambiar? ¿Cuándo? Cuando le gusta, si habéis gustado. Un día pastor habló, ¿qué habló? Cuando era pequeños le gusta bicicleta. ¿Usted sabe manejar bicicleta? Muy divertido, ¿no? Rápido. Cuando era pequeños le gusta bicicleta. Pero 30 años, 40 años de edad también bicicleta le gusta. ¿Usted le gusta bicicleta? ¿O mejor le gusta manejar auto? Levante la mano. A mí me encanta bicicleta, aunque no me regala auto, no quiero. Con bicicleta, subida también. Así. ¿A usted le gusta bicicleta o auto le gusta? Auto. Porque bicicleta va a botar cuando mira el auto, ¿cierto? Eso no. En la iglesia ustedes también, hermano. Recibe la guía en la iglesia. Sus vidas, sea carácter, sea todas las cosas. Todo va a cambiar, todo. Todos que no saborea, hermanos. No saborea eso. No sabe sabor verdaderos. Por eso mantiene bicicleta. Mantiene mi manera de vivir. Mantiene eso. ¿Está bien? Yo pensé que no está escuchando bien por eso. ¿Escucha bien? Ok, está bien. Pues aquí versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, hermanos. Hermano, eso no me voy a hablar luego, terminamos. Como el atrio de tabernáculo, dice hará. Sí o sí hará. En nuestra vida también, cada uno de los hermanos, tener atrio del tabernáculo. Ese atrio del tabernáculo es iglesia, hermano, iglesia. Iglesia distingue bien. Eso es bueno, eso es malo. Eso es inmundo, eso es justo. Lo que tiene ahora usted sus pensamientos, ese no es de Dios, ese inmundo, hermano. Bótelo, no ayuda, hermano. Ese sus corazones también humanamente muy bueno, pero no es de Dios. Ese ensucia su vida, ese destruye su vida. Bótelo. Iglesia distingue, hermano, la palabra de Dios. Por eso los hermanos, juntos con la iglesia, acompañándose, en nuestra vida también, Dios va a trabajar. Esa tarde, hasta aquí, sí, compartimos. Voy a orar primero, luego va a dar el anuncio. O está preparado aquí, va a explicar de compra del terreno. Primeramente, ¿quién va a explicar? De área de jurídica. Después, la economía. Va a explicar poco, ¿no? Okay. Entonces voy a orar, luego pronto va a comprar terreno, va a trasladar. Entonces esta parte va a explicar. Sí, voy a orar primero. Dios Padre, esta tarde escuchamos sobre el atrio del tabernáculo. Dios dijo, harás el atrio del tabernáculo, sus medidas, su altura,
sus materiales. Cuando construye todos, desde ahí las cosas inmundas, sucias, no va a entrar ahí adentro. Cuando entra, va a morir, va a sacar rápidamente. Pero Dios Padre, en nuestra vida también igual. Después de recibir la salvación, viniendo a la iglesia nos guía, nos enseña. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, humanamente aunque buenos, humanamente me beneficia, pero no es de Dios, esos sucios, inmundos, va a sufrir, va a fracasar. Dios Padre, Satanás engaña y trabaja en nuestro corazón para que no construya, para que no establezca la iglesia. Sí, la iglesia también tiene defectos. La iglesia también se fracasa. La iglesia también no guía bien. Así Satanás engañando a nuestro corazón. Pero esta tarde Dios tanto desea construir, hacer ese atrio de tabernáculos. Igual establecer en nuestra vida, en nuestro corazón, la iglesia. La guía de la iglesia también la guía de siervo de Dios. Esa tarde estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, hasta aquí esta tarde compartimos entonces. Como esta mañana